subducción y se han producido pues eventos similares y hasta mucho más destructivos y mayores de los que se han producido en el Ecuador, observando pues la subducción que se está produciendo, la desencadenación y liberación de energía en puntos que caracterizan a eventos tipo interfase y además de, de eventos tipo interplaca. Estos son debido a la subducción que se produce. Entonces, pues ya nos queda bastante claro que nuestro país, la región Sierra, tiene el bloque interandino, que produce otro complejo sistema de fallas. La zona de subducción produce acumulación de energía y que todas estas pues se liberarán en eventos telúricos que, como ya hemos visto pues en algunas ocasiones, producen gran daño estructural. Es importante tener en cuenta la sismicidad histórica que hemos tenido en nuestro país, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Esto quiere decir cómo han ido presentándose los eventos y en dónde se han ido presentando los eventos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, esta es fuente del Instituto Geofísico, donde se presenta una distribución de la sismicidad hasta el año 2013 para las fuentes corticales y las fuentes de subducción. Aquí podemos ver pues lo que es interfase, intraplaca y las fuentes corticales que se presentan mayormente en la zona del callejón interandino con magnitudes mayores pues debido al complejo sistema de fallas que se tiene aquí. Entonces, como podemos ver pues el territorio nacional está casi cubierto por los eventos que se producen. Esto de aquí ya nos permite concluir en que tenemos una amenaza sísmica de gran importancia que tiene que ser considerada para el cálculo estructural, tiene que ser considerada para cualquiera de los trabajos de investigación que se realicen, microzonificaciones, etc. Podemos ver, este es el trabajo de Parra y compañía que se realizó en el año 2016, perdón, es aquí, no es 18, en los cuales se caracterizan zonas fuentes a partir de la sismicidad histórica registrada por todos los autores hasta esa fecha. Entonces me permite hacer una distinción entre polígonos, que se denominan zonas fuentes, que están claramente delimitados, y que cada uno de estos está caracterizado por los eventos que se han producido, las magnitudes de momento que han desarrollado tales eventos y caracterizaciones propios de los eventos como serían los corticales, interfase e intraplaca. Pues, por ejemplo, si ustedes pueden ver en esta imagen, esta representa el corte AA, que está ubicado más o menos en la mitad del territorio nacional, caracterizando los eventos tipo interfase con un determinado ángulo de buzamiento y los tipo intraplaca con otro determinado ángulo. Entonces se puede observar aquí la región costera, el bloque interandino y los eventos que pueden producirse con las diferentes magnitudes. Esto obedece a una sismicidad histórica con registros sumamente amplios y detallados, los cuales han sido sometidos pues, a estudios de completitud. No quiere decir que esta imagen de aquí y estos ángulos vayan a caracterizar todo el perfil sísmico que tenemos, ya que aquí nosotros podemos ver pues otro corte, BB, que está ya por las provincias del sur, la región sur, y se presenta pues de diferente forma los eventos, magnitudes, profundidades y ángulos. Entonces pues el tema es bastante complejo y tratar de generalizarlo de una forma no sería correcto. Seguimos tratando sobre las zonas fuentes y la investigación realizada por Parra y compañía, y se ha determinado pues que se tiene las zonas de interfase norte, centro y sur, también las zonas de intraplaca, igualmente caracterizadas como norte, centro y sur, y nosotros podemos ver cómo están caracterizados la sismicidad histórica y los eventos que caracterizan a cada uno de los polígonos, ¿sí? Entonces, esto es de suma importancia porque con esto yo voy a obtener una caracterización propia de cada uno de estos polígonos para yo poder realizar un estudio de peligrosidad sísmica tratando de considerar una metodología probabilista, es decir, basado en muchos eventos para tratar de abarcar los efectos que tienen todos ellos en un solo efecto que le voy a tratar de inducir a mi estructura.
Se realizan pues también estudios de desagregación sísmica, los cuales me van a indicar qué potencial tienen las fuentes sismológicas de desencadenar un evento de determinada magnitud y a una determinada profundidad. Sí, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero me va a servir pues toda la información que estoy viendo ahora para este estudio de peligrosidad sísmica. Como base teórica, y en resumen de lo que hemos visto hasta ahora, es importante contar con un catálogo sísmico. ¿Sí? Esto de aquí, pues, en el Ecuador se encarga el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional y toda su red de acelerógrafos, la Red Nacional de Sismógrafos, ¿sí? Para tener estos datos que datan de hace ya varios años, no son recientes. Para yo tener un catálogo sísmico completo necesito años y muchos años, décadas de estudio y de registro. ¿Sí? Aún así, la información que nosotros tenemos pues es poca en comparación a lo que ha sucedido desde hace varios centenares de años en el territorio nacional. Existen pues en los demás países varias otras redes. Por ejemplo, tenemos el USA Geological Survey, que es el que mencionaba, el USGS, que permite tener información, como decir, sería una base de datos, ¿sí? Un Big Data, sobre toda esta información para poder ser utilizada y caracterizar las zonas fuentes donde ha sido registrada. La homogenización del catálogo es importante debido a que se tendrá como referencia un parámetro de tamaño y se lo llevará pues a una escala común, por ejemplo, de magnitud. Las teorías probabilistas tienen una discriminación de réplicas y eventos premonitores debido a que pues en la teoría probabilista se considera como evento único el evento de mayor magnitud, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si hablo de un evento de magnitud de 7.6 sería el evento mayor y los eventos de menor magnitud pues van a ser las réplicas. La teoría probabilista considera ese evento como único y se discriminan estas réplicas y premonitores. Hay que tener en cuenta pues que estas réplicas, por ejemplo, para el evento de 2016, algunas de estas réplicas provocaron daño estructural. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta estos alcances, ¿sí? Estas limitaciones de las teorías y hasta dónde nosotros podemos llegar con ellas. La completitud del catálogo sísmico es muy importante. No todos los años ni todas las ventanas de tiempo han sido objeto de registro. Entonces tenemos algunos vacíos en los catálogos sísmicos. Entonces se utiliza pues métodos gráficos, métodos analíticos para tratar de realizar esta completitud de los catálogos en base a métodos razonables, simplificados, pero que tengan pues su base lógica detrás. La demanda sísmica, en la cual nosotros la caracterizamos con una probabilidad de que en un sitio se excedan valores de intensidad en un lapso dado. Caracterizamos las fuentes sísmicas pues con la sismicidad, las relaciones de recurrencia, como ya lo vamos a ver, para después utilizar ecuaciones predictivas de movimiento que me permita tener modelos de atenuación que relacionen la magnitud con la distancia, profundidad y otros parámetros propios de las fuentes sísmicas, para finalmente pues tener lo que es el cálculo del peligro sísmico, caracterizado por curvas de peligro, espectros de peligro uniforme y mapas de peligro. Nos vamos a tratar de abarcar todos esos temas de una forma general, lógica y consistente. Si hablamos del peligro sísmico, pues nosotros conocemos muy bien el mapa de peligro sísmico que se nos da en la NEC, primeramente, ¿sí? Pero sabiendo reconocer, les invito pues a que hagan la investigación, pregunten, reconozcan las limitaciones que tienen estos mapas. No me sirve para realizar cualquier tipo de estructuras. Claramente lo han indicado las personas que han trabajado en estos mapas, por ejemplo, para estructuras esenciales, estos mapas ya se quedan cortos, se requieren estudios de peligrosidad sísmica propio del sitio y considerando pues lo que significa este mapa, hay que tener en cuenta que esto está saturado a 0.5G y lo dice claramente la normativa.
Existen otras propuestas de mapas de peligro sísmico en los cuales se llegan a aceleraciones en roca mucho mayores a los que se establece en la NEC, ¿sí? Existen estudios, por ejemplo, este aquí estamos viendo es el de Parra, se determinaron este mapa de peligrosidad sísmica. Este es el más reciente que tenemos para Ecuador. La fuente es de BUFAL en el año 2018. Se considera ya el evento sísmico de abril 2016, está incluido dentro de los catálogos sísmicos que ellos utilizaron para determinar este mapa de peligro sísmico. Y así existen varias propuestas, las cuales pues tendrán que ser analizadas y consideradas para su respectivo uso. Aquí podemos ver, entonces, un pequeño análisis nada más de este mapa, cómo ya se considera pues el sistema de fallas complejo que tiene el bloque interandino, la falla de Guayaquil y la subducción que se está produciendo en las costas ecuatorianas, ¿sí? Entonces podemos ver de esa manera que se considera tales fuentes. Estos mapas de peligrosidad sísmica, pues como indicaba, consideran los vectores, bueno, se establecen ahí los vectores de velocidad por año que tienen los distintas masas tectónicas. Aquí se puede ver el bloque interandino, el complejo sistema de fallas que existe, que ya se han hablado algunos, por ejemplo, los de Quito, el Ángel, Cosanga, ¿sí? Dentro de Quito mismo ya vimos algunos, como el de la Bota, Puengasí, etcétera. Aquí se tiene el de la Tacunga también, y como vemos, todo este sistema de fallas, cómo se va moviendo, no solamente es aquí en el Ecuador, ¿no? Esto es producto de toda la interacción del callejón interandino. Nos falta, pues, arriba Colombia, esto se extiende hasta Venezuela, abajo tenemos la parte de Perú. Entonces, podemos ver, aquí estos son los mapas del mismo autor, es de BUFAL, ¿sí? En los mapas de peligro sísmico, cómo ya se representa tales intensidades en roca que han sido graficadas como PGA para un periodo de retorno de 475 años. Entonces, es importante que se revise esta información. Hay varios mapas, toda la información con la cual ellos calcularon estos resultados, todo lo que se consideró. Si sigo pues un poquito más en lo que es la información de mapas de peligro sísmico, el OpenQuake de la Fundación GEM tiene también estos mapas de peligro sísmico, están basadas en la investigación reciente que se ha realizado en el país por parte de un equipo completo para esto, ¿sí? Entonces, tenemos varias fuentes para poder considerar y caracterizar la amenaza en nuestro país. Les indicaba pues que hay bastante información en el PEER. Si ustedes ven lo que es el PEER, es el Pacific Earthquake Engineer Research Center. Existe mucha información de lo que se ha podido observar de los eventos telúricos en Estados Unidos, ¿sí? En otras regiones importantes del mundo tienen registro de todo lo que ha sucedido, se lo puede obtener, es gratuito, no tiene ningún costo, y se pueden obtener registros con los parámetros característicos, por ejemplo, magnitud, la distancia vertical a la ruptura, el RJ, el Z-TOR, etcétera, etcétera. Entonces, son términos que deben tenerse bastante en claro para poder utilizarlos. Tienen caracterizaciones del BS30, ¿sí? Y con esto me permite obtener espectros de peligro uniforme. En este caso son espectros de peligro uniforme con estos modelos de predicción de movimiento de suelo. Más adelante vamos a ver los registros que se obtienen. Aquí puedo obtener espectros de peligro uniforme que están con un amortiguamiento al 5%. Esto hay que tener en cuenta también hasta qué punto me sirve utilizar este amortiguamiento constante del 5%. Una estructura ya existente, patrimonial, antigua, difícilmente podrá cumplir pues con un amortiguamiento constante del 5% en todos los periodos. Entonces hay que tener en cuenta hasta qué punto me va a poder servir estos espectros. Es importante la información que se tiene aquí, no la utilizaría como definitiva, pero me va a permitir tener una idea
de qué es lo que yo podría esperar en mi zona de análisis. Aquí ustedes pueden ver que para 5, 2, 4, 5, sí, 5 modelos de atenuación tienen diferentes pesos, es decir, voy a hacer un análisis para ver cuál es el más incidente y tener yo pues un espectro objetivo con el que yo podría trabajar, podría utilizarlo como referente. Recuerden, es la página del PIR. Aquí yo puedo ver entonces, este sí es para los registros sísmicos que yo puedo obtener con diferentes magnitudes, con caracterizaciones diferentes, ¿sí? Y puedo obtener en diferentes partes del mundo registros importantes para yo obtener pues mis espectros de ductilidad constante. Esto me puede servir, puedo utilizarlo pues como información para un análisis al cual yo quiera, un análisis tiempo-historia que puede ser sometido, que una estructura puede ser sometida. Entonces, esa información referente me puede servir, me puede ayudar, dado pues que en nuestro país hasta la actualidad no tenemos una base de datos de esta forma, ¿sí? De varios años que lo podamos utilizar libremente. Es importante tener en cuenta, pues, entonces, que la amenaza estará dada por la probabilidad de que ocurran eventos catastróficos. Sí, en este caso van a ser sismos, de una intensidad dada en un plazo definido, en un intervalo de tiempo. ¿Sí? Aquí no me interesa la respuesta de la estructura, estoy caracterizando la amenaza que es propia de un sitio, ¿sí? En lo cual voy a tener pues la zona fuente que que estará caracterizada por parámetros propios de ellos por la sismicidad histórica que se ha presentado. Es muy importante el mecanismo de trayectoria, ya que si yo tengo aquí un evento sísmico, este se puede dar en roca, pero al momento de que ascienda hacia mi sitio, no va a ser lo mismo, ni en amplitudes, ni en contenido frecuencial, ni en ningún parámetro, debido a este mecanismo de trayectoria que va a existir y los efectos propios de sitio. Entonces, ustedes pueden ver en esta gráfica de aquí cómo se produce un evento. Tenemos un evento, ¿sí? Y cómo van llegando las ondas. Aquí tenemos un estrato competente, uno medio, uno muy malo, y aquí podemos ver pues una arena que me va a inferir mayores daños en mi estructura. Entonces, miren, observemos. La primera estructura no sufre mayor daño, ¿sí? Tenemos la segunda estructura que ya sufre un poquito de daño debido a los efectos que tienen los factores propios de sitio. Aquí tenemos un suelo malo y aquí pues un suelo saturado y que me provoca pues el colapso parcial y hasta total de las edificaciones. Entonces, con esto dejo en cuenta y hago caer en cuenta pues a ustedes de que no es lo mismo que yo tenga un registro en roca, en un estrato competente, a tener pues un registro en un estrato menos competente, en un suelo saturado, en un suelo que me permite tener una amplificación o una deamplificación de ondas sísmicas debido pues al contenido del perfil. Para yo caracterizar la amenaza tengo las dos metodologías que son las metodologías deterministas y probabilistas. La determinista pues me modela un evento posible, ¿sí? Siendo este el evento que generaría un mayor movimiento, una mayor liberación de energía o una mayor intensidad, una mayor medida de intensidad. Mientras que el método probabilista tomará en cuenta muchísimas variables, muchos estudios sísmicos, tomará mucho en cuenta lo que es el catálogo sísmico, ¿sí? Considerará pues las fuentes que se tengan, el área de influencia, sus respectivas características y obviamente pues tienen que estar asociadas a una probabilidad anual de excedencia. Entonces, son las dos metodologías que se utilizarán, que se analizarán un poco para, pues, caracterizar la amenaza. Es importante también considerar lo que es la vulnerabilidad. Esto ya es una característica propia de la estructura y que combina, pues, lo que es la amenaza, el peligro sísmico y la vulnerabilidad y me indica la posibilidad de que se produzcan daños en este caso por movimientos sísmicos. No quiere decir que la vulnerabilidad de una estructura esté directamente proporcional
a la forma de construcción, ¿sí? Hay que tener en cuenta, vulnerabilidad combina el peligro sísmico, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que yo tenga pues una estructura informal, una estructura que no haya sido construida con criterios, sino que haya sido artesanalmente, en una zona donde no exista amenaza, a lo mismo a que yo tenga esa misma estructura en una zona que esté altamente amenazada. Entonces, será más vulnerable la que tenga mayor amenaza, siendo la misma estructura, pero en diferentes puntos geolocalizados. Las imágenes que se pueden observar, pues, responden a lo que fue el evento del 2016, Pedernales, con un gran daño estructural. Y aquí es donde a mí me gusta introducir el término o la definición de lo que se denomina resiliencia, ¿sí? Para la vulnerabilidad de las estructuras, entonces, esta puede ser disminuida en su magnitud con la introducción del término de resiliencia, donde yo la defino de esta manera. Es la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la cual ha estado sometido. Una estructura, una edificación, cualquiera que sea, grande, pequeña, mediana, la casa, lo que quieran ustedes considerar, es un sistema, ¿sí? Dado que se ingresan, por decirlo, datos a este sistema lo maneja y de aquí salen resultados de este. Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista económico, una edificación es un complejo sistema económico desde que se realizan los diseños y hay flujo económico, hasta que se construye hay flujo económico y hasta que se finaliza sigue habiendo flujo económico. Entonces, la integridad estructural de esta de aquí dependerá de qué tan vulnerable sea mi estructura y yo con eso afecte ese flujo en mi sistema, ¿sí? Entonces, si yo logro hacer de que mi estructura, mi sistema no se vea afectado después de que ha sido sometida a la perturbación, ¿sí? Entro en un círculo que se denomina resiliencia y yo puedo seguir ocupando mi estructura. Con eso no ha sido afectado el flujo económico, con eso no ha sido afectado el propósito para el cual fue realizada esa estructura y de esa manera pues yo puedo apuntar a un diseño sostenible y que apunta también a una nueva generación de diseño por desempeño. Es muy importante este término y es muy importante incluirlo dentro de lo que es el análisis estructural, considerando la correcta caracterización de la amenaza sísmica. Aquí hablo un poco pues de lo que es la nueva generación de diseño por desempeño, cosa que no se lo tenía en cuenta hace unos 10 años, una década siquiera. Pero ¿qué quiere decir esto? Pues un análisis estructural con con la correcta determinación de la amenaza sísmica me permite pues considerar lo que son porcentajes, ¿sí? Porcentajes del monto inicial para reparación de la estructura, es decir, para ponerla otra vez operativa. Me permite considerar tasas de mortalidad y me permite considerar días de baja de la estructura. Entonces, pues es importante tener en cuenta esas cuestiones para yo poder generar un diseño sostenible y obviamente con la adecuada consideración de mi amenaza sísmica. Voy a hablar un poquito más de esto, en este caso son las ecuaciones de predicción de movimiento que tratan pues de considerar los parámetros de las estructuras, trata de considerar los parámetros de las zonas fuentes para caracterizar esas zonas fuentes con espectros de respuesta, ¿sí? Existe un programa que se llama Crisis, ustedes lo pueden descargar de forma gratuita, la última versión es la 18.4.2, me permite realizar estudios de peligrosidad sísmica con un montón de ecuaciones de predicción de movimiento. Hay muchísimas ecuaciones, cada año salen más, unas más complejas que otras, pero permitiéndome pues tratar de representar el movimiento del suelo en base a las características sismológicas que han sido determinadas en base a un catálogo sísmico.
Es importante tener en cuenta los términos y definiciones que se ocupan en cada uno de los modelos y las limitaciones, obviamente, de cada uno de ellos. Vamos a ver un pequeño ejemplo de los modelos de SAO, cómo estos modelos me ayudan, qué limitaciones tienen y cuándo los puedo utilizar. No todas las ecuaciones de movimiento son para cualquier caso, por eso hay que tener en cuenta cómo se desarrolló la investigación, en base a qué y cuándo las puedo aplicar. Entonces, bueno, como les indiqué hace un instante, las zonas fuente de Parra son las que se presentan aquí, caracterizaron los eventos corticales, interfase e intraplaca. La más actual que les indicaba es las zonas fuentes de Beufal. Estas zonas fuente están para sismos intraplaca, para sismos interfase y corticales. ¿Sí? Se incluye el evento de Pedernales. Recordemos que tuvo una magnitud en un momento de 7.8 en el año 2016 y estas zonas fuentes pues son un poquito diferentes a lo que nos indica Parra. ¿Cómo caracterizo yo cada una de estas zonas fuentes? Tengo que recurrir a las relaciones de recurrencia. En este caso, voy a utilizar las de Gutenberg-Richter, en las cuales este modelo de recurrencia supone considerar una relación logarítmica entre la tasa anual de terremotos, que sería N, ¿sí? De sismos de magnitud mayor o menor a M, y considera dos coeficientes reales positivos hasta ajustarlos a una recta. Si yo los quiero representar a los coeficientes alfa y beta, que también me permiten caracterizar una zona fuente, simplemente es la aplicación de logaritmos naturales y una matemática bastante simple a esta relación de recurrencia. Sucede pues que esta relación de recurrencia puede representarme una tasa acumulada de sismos, ¿sí? Donde yo vaya a obtener una magnitud mayor a un M mínimo y una tasa acumulada también de sismos con las mismas características, y me permite tener una función de densidad de probabilidad. Nosotros sabemos pues que la matemática nos dice que la integración de esta función de probabilidad tiene que resultarme en 1. Sucede pues que la formulación clásica no resulta en 1. Hay que incluir un coeficiente k que me permita tener un doble truncamiento de la función a un valor mínimo y un máximo, y al momento de que yo haga la integración me resulte esa función de densidad en la unidad. Entonces, este es el modelo truncado, este es el modelo que ocupa Crisis para poder caracterizar las zonas fuente. Entonces, a partir de esta relación de recurrencia es de donde se desprenden varios estudios y varios análisis. Este es el resultado de toda la sismicidad histórica, todos los análisis que se ha podido realizar en base a la investigación de Beufal, en donde se identifican pues las fuentes corticales, interfase e intraplaca. Aquí están las zonas, están los parámetros A y B, los parámetros alfa y beta, está el momento inicial, ¿sí? El momento inicial para la relación Gutenberg-Richter. Tenemos la magnitud máxima observada y la magnitud máxima. No necesariamente van a ser iguales estos valores. ¿Por qué? Porque la magnitud máxima obedecerá a las relaciones de recurrencia de Gutenberg-Richter bajo el modelo de doble truncamiento. Recordemos que era con una magnitud mínima y una magnitud máxima. Entonces hay que tener en cuenta esas consideraciones. Aquí hablo un poquito de lo que es un modelo de predicción de movimiento como es el de SAO 2016. El anterior a este fue SAO 2006, ahorita tenemos el 2016, en los cuales para eventos corticales podemos caracterizar con espectros con espectros de peligro uniforme, ¿sí? Acá también podemos generar, recordemos que es un análisis probabilista, en el cual yo tengo incertidumbre, es decir, que yo tengo para arriba un sigma, una desviación, y para abajo otro sigma, otra desviación. Es decir, existe toda esta ventana en la cual el estudio probabilista puede dar un evento con las características, pues, que se ingresan en el modelo. Estos modelos son caracterizados para sismos corticales, para eventos superficiales y profundos, considerando, pues, la distancia volcánica, la distancia a la fuente, la distancia de trayectoria, ¿sí? Incluye las variables
de incertidumbre, como lo indicaba hace un instante, ¿sí? Y aquí es muy importante, el paper en el cual está dada esta información indica claramente para los eventos de qué rango a qué rango es útil este modelo. Por ejemplo, miren, el momento, la magnitud de momento está dada para cierto intervalo y la profundidad está dada para cierto intervalo. Entonces, no es que estos modelos me sirvan para caracterizar cualquier sismo cortical. Aquí estoy mostrando los resultados que realizó el ingeniero Brian Kawa para el trabajo que estamos a punto de publicar, referente pues a lo que son los modelos de SAO, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta bien las limitaciones de cada uno de los modelos. SAO en el 2016 también plantea lo que son los sismos de subducción interfase con la misma metodología, ¿sí? Aquí tenemos los espectros, el evento caracterizado por las características propias de la zona y las limitaciones. Lo propio para la subducción intraplaca, entonces es importante que yo utilice cada uno de estos modelos basándome en lo que dice la investigación de cada uno de los autores. Existe un montón de modelos, como lo mencionaba hace un instante, los de Abrahamson, los de Bohr, Youngs, Campbell y Borsognia. SAO, bueno, aquí es 2006, ¿sí? Cada uno de ellos lo maneja de una manera bastante interesante, pues a la cuestión probabilista, ya que no son métodos deterministas, deben tener su incertidumbre, a la cual nosotros pues estamos sometidos en el cálculo estructural. Nosotros hablamos pues de mayores respuestas, no solamente de una respuesta, sino de una combinación de respuestas para obtener la máxima probable. Bien, pues entonces ahora, ¿cuál modelo utilizar? Como lo mencionaba, tenemos varios modelos y cada uno de ellos tiene que ser analizado, estudiado y comprendido para su respectiva aplicación. Esta es una recomendaciones que nos da el OpenQuake para el GEM, ¿sí? Nos dice, bueno, ustedes pueden utilizar para la subducción estos modelos, para fallas corticales estos modelos, ¿sí? ¿Podemos usarlos? Claro que podemos usarlos, pero ahora tendremos que ver la región en la cual nosotros estamos. Entonces, por ejemplo, si voy a irme para Quito, para Ambato, para la Tacunga, tendré que ver las características propias de estos lugares caracterizados por una ubicación geográfica, ¿sí? Y luego ver si es que así puedo, sí puedo utilizar los modelos. Dependerá de la sismicidad histórica, de las características físicas, etcétera. Es varia información que se tiene que considerar. Se aplicó, pues, entonces un poco de lo que son estos modelos para un estudio de peligrosidad sísmica justamente en Quito, aledaño al sector de la Carolina, ¿sí? Entonces, se utilizó el programa Crisis como primera instancia, se realizaron varios modelos, no solamente uno, dado que las ecuaciones de predicción de movimiento pueden presentar diferentes modelos de espectros, diferentes caracterizaciones de peligrosidad sísmica. Entonces, con las zonas fuentes de Beúfal, con las fallas que existen en la ciudad de Quito, pues se trató de caracterizar mediante espectros de respuesta, los espectros de aceleración, perdón, caracterizar qué evento sísmico se podría obtener ahí. Entonces, se obtuvieron las curvas de peligrosidad sísmica también, ¿sí? Son estas de aquí, y aquí se tienen los espectros para diferentes periodos de retorno, no solamente para uno, sino para diferentes. Hay que tener en cuenta pues lo que significa un periodo de retorno, aunque sea bastante simple y ya lo entendamos, me gusta mucho explicar qué significa esto por las experiencias que he tenido. Entonces, en alguna ocasión pues tuve una queja bastante fuerte de que para una estructura esencial se me hizo el reclamo formal de por qué estoy realizando la consideración de una estructura para 2.500 años de periodo de retorno. Tenían pensado pues que la estructura iba a quedarse ahí viva, ahí en pie 2.500 años. Entonces, no es correcto, no se habla de tiempo, se habla de un periodo de retorno. Este de aquí está asociado a una probabilidad de excedencia en 50 años, ¿sí? Y con esa probabilidad de excedencia, pues se determina el periodo de retorno. Entonces, 2.500 años, ¿qué significa? Significa que exista una probabilidad del 2% de excedencia de un evento en 50 años.
y así para los otros eventos. Entonces hay que tener muy en cuenta esa definición de términos y también saberlas explicar pues a las personas con las que tratamos, ya que no todos son técnicos para entender esto. El estudio de desagregación sísmica en la zona estudiada pues indicó lo que se esperaba. Se tenía profundidades de 30 a 50 kilómetros que tenían capacidad de desencadenar eventos de hasta 6 en magnitud de momento, ¿sí? Entonces, no solamente se utilizó un solo modelo de atenuación, se utilizaron varios, por ejemplo, el de fallas corticales de Sao, el de Abrahamson, Campbell-Inversonia y Youngs, para poder tener estos resultados. Aquí se tiene pues el árbol lógico para capturar la incertidumbre inherente de los modelos de atenuación que utilizó Beufal, ¿sí? Entonces, no solamente se utiliza un solo modelo, como ya indiqué, existe una alta incertidumbre y se trata pues de capturar en lo que más se pueda tal incertidumbre con la asignación de una combinación de modelos de peligrosidad sísmica para predicción de movimiento y un árbol lógico que me permita ponderar por pesos estos diferentes modelos. Bueno, voy a hablar también un poquito de lo que es el tratamiento de señales sísmicas, dado que estos de aquí pues obedecen a registros, ¿sí?, que la propia amenaza de una zona me permite obtener. Entonces, el registro pues de un evento sísmico lo harán las redes sismógrafos que nosotros tenemos. Esto de aquí me va a permitir ver qué tan acertado he estado yo con mis modelos de predicción de movimiento, si son o no son aplicables al medio, ya que esto pues es lo verdadero, es como decir, esto es la experimentación que la voy a contrastar con la teoría. Entonces, bueno, al momento de que nosotros tenemos una señal sísmica salidita recién del sismógrafo, esta tiene que ser sometida a varios tratamientos, no se la puede utilizar tal cual. Uno de ellos es la eliminación del ruido y la corrección de línea base. ¿Por qué? Yo tengo aquí mi mi registro de aceleración. Acá tengo mi registro de velocidad y acá mi registro de desplazamiento. Si nosotros pues somos lógicos, al inicio del movimiento telúrico existe un desplazamiento de cero, justo un instante antes de que empiece el evento. Y justo un instante después de que se haya terminado el evento, el desplazamiento tiene que ser cero, ¿sí? Es lógico, pero sucede que debido a perturbaciones ambientales, debido a ruido, los sismógrafos no tienen la capacidad de capturar justo esos eventos físicos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La corrección de la línea base. Se corrige este desplazamiento que existe aquí de tal forma que mediante la teoría de Berg y Hausen se trata de ajustar polinomios con coeficientes para que este desplazamiento sea cero, por ende la velocidad también sea cero y se tiene el primer tratamiento de la señal sísmica, que sería la de eliminación de ruido y línea base. ¿Es importante esto de aquí? ¿Es significativo esto de aquí? Pues claro que sí. Con estas constantes que les indicaba, la C1, C2 y C3, puedo corregir esto de aquí mediante la teoría de Berg y Hauser, y ellos en su paper indican claramente por qué es importante eso. Miren, si yo tengo una variación de aceleración de 0.001 g, que parece casi insignificante, que no parece nada, al momento de hacer la integración de forma lineal para la velocidad, ya tengo un error de 19.6 centímetros por segundo para un periodo de 20 segundos. No, para un tiempo, esto no es periodo, para un tiempo de 20 segundos. ¿Qué pasa si hago otra vez la integral para obtener el desplazamiento? Ya es una integral parabólica donde ya me muestra un error de 196 centímetros. Imagínense, esta pequeña aceleración me desencadena un desplazamiento sumamente grande. Entonces, la corrección de la línea base es muy importante. Aquí pueden ver estos registros de desplazamiento que tienen pues un desplazamiento bien grande, pero con la corrección de línea base yo ya no me preocupo por eso. Podemos nosotros mismos generar el software para el tratamiento de señales. Yo así lo hago. Lo he comprobado con el software de Sismo Signal y los resultados que obtenemos son bastante similares. Entonces, Sismo Signal es un software que me permite
obtener resultados buenos. Puedo yo validarlo al programa, en donde aquí se recurre pues a la corrección de línea base por la metodología de Berke-Hausner. Aquí se ven los coeficientes polinomiales. Entonces, bueno, el A0 siempre va a ser 0 y aquí están los coeficientes, el C1, C2 y C3, ¿sí? Entonces, estos coeficientes yo ya los he probado, los he visto, y lo mismo que saca Sismo Signal, lo saco yo. Entonces, yo con absoluta certeza les puedo decir que el Sismo Signal puede ser utilizado. Recordando, pues, que uno es quien valida el programa y no el programa es quien me valida a mí. Aplica para todo. Cálculo, diseño y justamente estas cuestiones. Se realiza el análisis y corrección por línea base. Tengo también los filtros. Hay que considerar los filtros para mi registro, para mi espectro, mi registro de señales, cuando yo sé el tipo de frecuencias a las cuales yo voy a querer someter mi señal. Es decir, voy a querer obtener solamente un contenido frecuencial específico de ese registro. Tengo pues los filtros pasa baja, los filtros pasa altas y los pasa banda. Los pasa bajas me permite tener simplemente frecuencias mayores a una frecuencia determinada, los pasa altas una frecuencia menor a una determinada, y los pasabandas pues un intervalo de frecuencias entre un máximo y un mínimo. Entonces es importante también considerar esto. Puedo eliminar el ruido, puedo eliminar cualquier interferencia de señales. Otro parámetro importante para el tratamiento de señales sísmicas es la intensidad significativa, o llamada también intensidad de áreas. Esta intensidad es una medida, ¿sí?, de la energía que libera el evento, ¿sí? Y yo puedo determinar puedo determinar que el máximo, la máxima energía liberada se alcanza entre un 5% y un 95% del valor de intensidad de áreas. Entonces, cuando yo alcanzo esos intervalos, tengo dos tiempos: tiempo inicial, tiempo final. En este punto es cuando yo tengo la máxima liberación de energía, por lo tanto es la duración significativa del evento. En esa duración significativa es cuando yo saco mi frecuencia predominante aplicando un análisis de Fourier, un análisis básico de Fourier y a una señal analizada. Entonces, la intensidad de áreas me permite obtener una duración significativa. Aquí le pueden observar mucho más claro. El evento en negro es el original, en rojo es cuando se produjo pues el evento significativo, y aplicando una transformada de Fourier puedo obtener mi frecuencia predominante para obtener yo mi periodo predominante de la estructura. El programa, el Sismo Signal, también me permite obtener esa intensidad significativa. La pueden ver aquí, está justamente ahí señalada, caracterizando los intervalos que lo mencioné hace un instante. ¿Por qué es importante esta intensidad? Existe mucha investigación, muchos papers en los cuales relaciona esta intensidad a la magnitud de momento, al PGA, ¿sí?, a las intensidades que se registran. Entonces, pues es un buen indicativo. El mismo programa Sismo Signal me permite obtener un análisis de Fourier completo para obtener mis frecuencias predominantes y, por ende, pues mis periodos predominantes. En el caso de que estos recursos no sean suficientes, yo he optado también por analizar las señales mediante un espectro de potencia y un escalograma de magnitud, ¿sí? Entonces, aquí yo ya no utilizo una transformada de Fourier, sino una transformada de Wavelet, ¿sí? Esta me permite mapear la señal, ¿sí?, con un análisis de multiresolución con ventanas dilatadas. O sea, me permite llevar de una señal sísmica registrada a una información visual de este tipo y de este tipo. Entonces, yo puedo generar señales sintéticas, o puedo generar señales en base a registros ya existentes de otros lados, pero que tendrán que ser bastante similares pues a lo que yo voy a tener aquí en el Ecuador, en mi zona de interés, ¿sí? Entonces, el ingeniero Carlos Eli trabaja ahora, sé que está trabajando en esto de una manera bastante rigurosa, de la Católica del Ecuador, para la generación de señales sintéticas mediante pues las consideraciones de todos estos parámetros para el tratamiento de señales.
A la final de cuentas, lo que yo voy a obtener pues es mi espectro de respuesta, que considerar que el espectro de aceleración, velocidad y desplazamiento están dados en base pues a lo que se ha registrado y en base al tratamiento que se ha realizado. Entonces, con esto de aquí yo puedo también ya realizar un análisis mucho más riguroso, puedo caracterizar a mis eventos sísmicos ya producidos. Esto obviamente sería de una forma determinista, ya que estoy tratando un evento en específico, pero me va a servir de referencia pues para yo saber que el análisis probabilista que yo estoy realizando está dentro de los parámetros que han sucedido en la realidad. Con eso yo puedo calibrar mis modelos. Estos espectros de respuesta que acabé de indicar hace un instante son de ductilidad constante. Como lo indiqué yo hace un instante, esa ductilidad constante a mí me llama mucho la atención, dado pues que no todas las estructuras van a cumplir esa ductilidad constante. Depende de qué tipo de estructura se tenga, la configuración, qué tan frágiles van a ser los elementos, ¿sí? Va a ser diferente a una estructura nueva que yo puedo controlar estos aspectos desde el inicio. Y aquí es muy importante, yo tengo un espectro dado por una ecuación de movimiento, de predicción de movimiento, y los factores de sitio son los que más me interesan. Yo hace un instante indiqué que no es lo mismo tener el espectro en roca a tenerlo en el sitio pues, superficial. Entonces, aquí existe, para el estudio que se realizó, por ejemplo, para SAO, ¿sí? ¿Cómo yo voy a afectar mi espectro con estos factores de sitio? Entonces, miren, por ejemplo, él me da los factores de amplificación para diferentes periodos espectrales. Aquí tengo mi periodo, el negro es en roca, y puedo ver en color naranja cómo se está presentando por la amplificación que se da en sitio, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Aquí yo tengo cómo puedo considerar ese factor de amplificación en comparación a la relación de la frecuencia estructural con la frecuencia del sitio. Entonces, puedo obtener grandes factores de amplificación. En los espectros pueden ser representados estos debido, pues, debido a características propias de la zona y de la estructura. No me agrada en lo más mínimo el término resonancia, no lo utilizo, dado que si se presentara un efecto de resonancia en estructuras, este fuera infinito y se presentara hasta tiempos muy altos. Entonces, no utilizo ese término. El término adecuado es la amplificación, como se puede ver aquí, o la deamplificación. Cualquiera de los dos es válido. Un poquito de lo que es los factores de sitio que acabé de hablar, es muy importante considerarlos para traer mi espectro de roca hacia el sitio. Entonces, si ustedes ven, tenemos los factores de sitio, de amplificación, en la normativa ecuatoriana de la construcción, ¿sí? Que si ustedes comparan pues con lo que me da la NERP para los diferentes tipos de suelos, son bastante similares, bastante parecidos. Esto de aquí lo he construido, son gráficas que las he realizado yo, donde se tienen los PGAs, los factores de amplificación, y otra vez caigo en lo mismo. Son teorías probabilistas que tienen una alta incertidumbre. Por ende, tendrá pues su desviación mayor y su desviación menor. Aquí están los factores de amplificación para periodos con la teoría vuelta de Choi y Stewart. Entonces aquí se hace una comparación con los de la NERP, diferentes tipos de suelo y la teoría de ellos. Estos factores de sitio, entonces, me van a representar esa amplificación que el medio estratigráfico pues puede presentarme en mi estructura con diferentes parámetros. Uno de ellos es el BS30. Entonces, esto requiere obligatoriamente estudios geofísicos y geotécnicos en la zona. Finalmente, quiero hacer una reflexión. En este punto no traté sobre escalamiento de sismos en esta conferencia, pero dejo la reflexión a ustedes para que tengan en cuenta que un conocimiento de la peligrosidad sísmica, de la amenaza sísmica, es muy importante para nuestra rama, para la ingeniería civil. Obviamente nosotros no podemos conocer del tema como lo podrá hacer un especialista geólogo, un geofísico, un ingeniero dedicado al estudio de suelos, pero es importante tener en cuenta todas estas cuestiones para que al menos tengamos resultados lógicos a los cuales nosotros podamos discutirlos. Entonces aquí solamente les presento cómo se realizó el escalamiento para los hospitales con aislación
de los cuales se ha hablado bastante en los últimos meses. Entonces, pues tener factores de escalamiento de 26, de 10, de 16, ya me dice que no son señales consistentes, ¿sí? No me dice que puedan caracterizarme un evento sísmico, no me dicen que pueda yo caracterizar la peligrosidad sísmica en una zona para realizar un estudio correcto y detallado. Solamente les invito a esa reflexión, les invito a que investiguen sobre el tema, es un tema muy apasionante y un tema con un montón de información y pues obviamente al país, al Ecuador, le falta bastante por generar en cuanto a investigación de peligrosidad sísmica y obviamente lo que se ha generado hasta ahora es de valiosa importancia, pero todavía nos falta más, tenemos que continuar y exige pues que exista preparación por parte de las personas que nos dedicamos a la investigación. Bueno, finalmente les invito a las charlas que se van a dar en el tercer encuentro nacional e internacional de ingeniería estructural del doctor Roberto Aguiar, y es la siguiente semana, 24 y 25. Yo también voy a estar participando entre muchos otros profesionales de alto nivel, yo con el tema, pues, desplazamientos de demanda bajo la metodología TC40 y ASC4117. Eso sería todo, esa sería mi presentación. Eh, Les agradezco por su tiempo y pues estoy atento a cualquier pregunta que pueda existir. Sí, ingeniero. Óscar Sarmiento pregunta, ¿qué periodo de retorno se debe utilizar para diseñar los elementos en estructuras esenciales y cuál para control de derivas? A ver, ahí nos indica pues la normativa claramente que para estructuras esenciales estas tienen que ser consideradas para el sismo máximo, es decir, el sismo con el periodo de retorno de 2500 años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace evaluaciones de desempeño para esos diferentes periodos de retorno. Entonces, lo que nos dice la norma es que no exista colapso para 2500 años para las estructuras esenciales, ¿sí? Ahora, para control de derivas, pues control de derivas me significa para mí daño. O sea, derivas, desplazamientos, para mí me significa daño en mis estructuras. Entonces, mi criterio de desempeño tendrá que ser dado, pues, limitando mi daño dependiendo del tipo de estructura. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga una estructura esencial como un hospital, ¿sí? Comparada con otra estructura especial que sería una escuela, no son la misma importancia, ¿no? Es especial y esencial, pero el control de derivas va a ser mucho más significante en mi hospital, porque sé que tengo equipo mucho más caro ahí, ¿sí? Que con una escuela. Considerando también que en mi escuela yo puedo tener alguna instrumentación cara. Entonces, yo puedo tener diferentes tipologías, pero depende más de mi contenido estructural y del daño que yo quiera aceptar para yo tener un criterio de desempeño que me permita obtener pues los resultados adecuados. Entonces, como les indicaba, la próxima generación de cálculo por desempeño ya me indica, por ejemplo, con qué nivel de desempeño yo quiero trabajar. Entonces, por ejemplo, para estructura esencial, un periodo de retorno de 2500 años, yo puedo decir, bueno, voy a tener el no colapso, ¿no es cierto? Pero el daño va a ser bastante grande. ¿Qué pasa si se presenta un evento de esos? Entonces, mi hospital, mi escuela, ¿cuánto tiempo va a estar no operativo? ¿Cuánto tiempo va a estar con puertas cerradas? Pues depende mucho de eso y de mi criterio de desempeño para yo definir esos parámetros. Listo. Arnold Mendo y pregunta, ¿con qué procedimiento realizan los filtros de las señales sísmicas? ¿Recomienda la metodología propuesta por algún investigador en particular? A ver, como les indicaba, el tratamiento de señales sísmicas puede estar dado, primerito, yo lo hago con una corrección de línea base y de ruido. Esto lo hago con la metodología de Berg y Hausner, pueden verificar el paper de ellos, lo hacen mediante una regresión de coeficientes polinomiales, son 3 coeficientes, los cuales los va variando hasta obtener el desplazamiento cero al final del registro. Eso es lo que me interesa a mí. De ahí yo puedo aplicar los filtros, de filtros tengo un montón,
Entonces, pero como lo indiqué, pues cada uno de ellos tiene sus limitaciones. Tengo que ver qué filtros aplico, ¿sí? Tengo el Butterworth, filtros pasa banda, pasa alta, entonces tengo que ver qué es lo que yo quiero obtener. Es diferente a realizar un tratamiento de señales sísmicas a tener un tratamiento de señales de vibración ambiental. Sí, ese es otro tipo de tratamiento, pero dependería mucho para qué quisiera yo. Y si yo quiero uno para señales sísmicas, bueno, puedo aplicar estos filtros, dejar mi señal impecable, lo más limpia posible, para después ya recurrir pues a las teorías, por ejemplo, del beta de Newmark, para yo obtener mi espectro de ductilidad constante. Puedo aplicar mis transformadas de Fourier, mis transformadas de Wavelet, etcétera. Entonces, bueno, depende mucho para qué quiera yo mi señal sísmica. Pueden ver, les recomiendo que vean para tener una noción básica inicial de lo que es el tratamiento de señales en el Sismo Signal. Entonces, ellos tienen una base teórica muy sólida, pueden ver qué es lo que ellos aplican y pues dependiendo de si les sirve o no, podrán aplicar ustedes las mismas teorías. La intensidad de áreas también es otro parámetro importante. En el mismo paper se encuentra esa formulación matemática para obtener esos resultados. Listo. Edward pregunta, en cuanto a los tipos de filtro para eliminar el ruido, he observado que en los registros de la Universidad de Chile, RENAVIC, utilizan el tipo trapezoidal. ¿En qué situaciones conviene usar este tipo de filtros? Ya, a ver, ese filtro trapezoidal justamente yo lo tenía por acá. A ver, ya aquí. Entonces, a ver, ¿qué significa este filtro de aquí? Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Este filtro lo que hace es llevarme a cero mi registro, ¿sí? Al inicio. Entonces, miren, por ejemplo, si yo lo multiplico por este filtro a mi señal, lo estoy llevando desde un punto inicial de cero, ¿sí? Con una pendiente determinada, luego mantengo mi mismo registro y luego lo llevo a cero. Entonces, por ejemplo, este filtro de aquí, yo lo he ocupado para lo que es vibración ambiental. Este filtro no lo ocupo para el tratamiento de señales sísmicas. Como yo indiqué, yo hago esta corrección de línea base con la teoría de Berg y Hausner. Entonces, este filtro de aquí lo puedo aplicar en vibración ambiental. ¿Por qué? Porque yo en la vibración ambiental divido en varias ventanas mis registros. Y yo supongo que en varias ventanas, por ejemplo, si hago medición de 10 minutos, hago ventanas de 30 segundos, ¿sí? Yo estoy diciendo que al inicio y al final de esa grabación de 30 segundos, tuve que haber empezado en cero y tuve que haber finalizado en cero para desplazamientos y velocidades. Entonces, este filtro trapezoidal me permite llevar esa señal a esas condiciones iniciales y finales. Entonces, dependerá mucho de esta pendiente, si yo lo quiero hacer de forma suavizada o lo quiero hacer de forma abrupta. Entonces, depende de eso para aplicar este filtro trapezoidal que se indicó. Listo. Percy Sarmiento. El filtrado se realiza en un rango de 0.1 a 25 Hz. ¿Cómo se definen los rangos de frecuencia de los eventos sísmicos? Ya, a ver, si yo estoy haciendo tratamiento de señal sísmica, ¿no es cierto? Quiere decir que yo estoy preparando mi señal para obtener pues lo que va a ser mis transformaciones de Fourier y más que nada mi espectro, que lo tengo acá, ¿sí? Entonces, ese rango que se menciona depende mucho del tipo de estructura al cual yo esté sometiendo el análisis. Entonces, por ejemplo, de punto 1 a 25 Hz, quiere decir que estoy teniendo un rango de periodos a los cuales casi todas las estructuras en nuestro medio van a ser sometidas, ¿correcto? Por eso es que se utiliza de forma casi recurrente ese intervalo de frecuencias. Entonces, para estructuras, edificaciones que cumplan pues con las teorías que están en ASCE, que están en ACI, que están en NEC, en todos esos de ahí, pues claro, van a cumplir, no va a haber ningún problema. Cosa diferente será pues para represas, para silos, para estructuras que ya no entran en esas clasificaciones, ¿sí? Pues depende de ese tipo de estructuras. Listo. Ramiro Piedra.
Muy buena exposición, ingeniero. En vez de realizar un escalamiento de acelerogramas, ¿no se debería de trabajar con acelerogramas sintéticos generados a partir del espectro de peligro uniforme de un estudio de peligro sísmico? Saludos desde Perú. Ya. A ver, ahí tenemos el espectro de peligro uniforme que se menciona. Claro, es el espectro que se obtiene de esta manera, ¿no es cierto? Donde todo el espectro está asociado a una tasa, a un periodo de retorno ya especificado, que es diferente al de la normativa. Ahora, correcto, se podría empezar por ahí, pero hay que tener en cuenta, yo para tener un registro sintético, no lo juzgo tampoco al registro sintético, pero sí me hace falta mucha información para yo ya tener la capacidad de generar tales registros. Es decir, que mi registro sintético tenga la capacidad de recrear un evento telúrico en cualquier punto que yo esté ubicado, tanto en contenido frecuencial como en amplitudes, como en intensidades. ¿Sí? Va a ser muy difícil hasta que yo tenga una vasta información, es decir, que tenga un catálogo sísmico atrás tan grande que me permita recrear un acelerograma sintético. Va a ser difícil, ¿sí? Va a requerir investigación y mucha. Eso es lo que se está realizando ahora, que esperemos podamos contar con resultados al menos para la ciudad de Quito, pero podríamos realizarlo de esa forma. Si yo tengo mi registro sintético, pues puedo someterlo a cualquier tratamiento de señales, aunque yo ya debería considerar pues que si es sintético, es artificial. Yo ya debía haber tenido en cuenta antes pues lo que es la eliminación de ruido, eliminación, corrección de línea base, etcétera. De esa forma podría yo considerar eso. Entonces hay que tener mucho cuidado lo que significa pues un registro sintético y su aplicabilidad al medio. Listo. La última pregunta. De Edwin Mayorga. De acuerdo al ambiente ecuatoriano, para sismos corticales prefiere la ecuación de Sao et al 2016. ¿Puede dar un modelo similar utilizar Cauchy et al 2014? Ya. Justamente de eso hablaba hace un instante. Por ejemplo, para las fuentes corticales que yo traté de caracterizar con un estudio de peligrosidad sísmica para Quito, no solamente utilicé un modelo. Entonces, tenemos el modelo de SAO 2016, que ese modelo trata de incluir pues un poco de lo que es los factores de sitio para tratar de amplificar un poco ese espectro, pero obviamente no son para nuestros suelos, fueron hechos en estudios en Japón. Entonces, no utilicé un solo modelo en concreto. Yo recomiendo eso, no utilizar un solo modelo y decir este modelo es la ley. Entonces, no daría yo una respuesta entre escoger entre SAO y el otro modelo que se indica, sino más bien tratar de construir un árbol lógico, ¿sí? Con consideración de pesos ponderados para caracterizar los eventos corticales. Entonces, podría yo analizar los dos, hasta Jounce. Jounce también es un modelo muy bueno para fuentes corticales y de hecho en todo lo que he realizado, Jounce 2014, me da las mayores demandas, las mayores intensidades comparado con SAO, con Hampelin-Boursonia, con el otro modelo que mencionaron, pero tampoco voy a utilizar ese. Entonces, debe estar basado en un árbol lógico con pesos ponderados para poder ver con qué modelo me quedo. En el paper de Beufal, ¿sí? Lo pueden buscar, Beufal 2018, que se caracterizan las zonas fuentes, ellos tienen los árboles lógicos que ellos utilizaron para los mapas de peligro sísmico. Entonces, ese puede ser un buen punto de partida para yo utilizar diferentes modelos y asignarles diferentes pesos para yo ya tener de esa manera un estudio probabilista un poco más realista, ¿sí? A lo que de verdad se puede estar produciendo. Esa sería mi recomendación, más no utilizar un solo modelo en concreto. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias. Voy a dar paso a nuestro presidente del capítulo estudiantil ERIESPE, Ricardo Pilco. Buenas tardes con todos. Me presento, soy Ricardo Pilco, presidente del capítulo estudiantil ERIESPE. Estimado ingeniero Patricio Palacios, quiero hacerle llegar una vez más
nuestro sentimiento de agradecimiento hacia usted por compartirnos este maravilloso tema. Ya con este serían 2, y yo estoy 100% seguro que nos fue de gran valía y que nos va a ayudar a consolidar nuestro criterio técnico. Ingeniero, las puertas del capítulo están 100% abiertas hacia usted para lo que usted necesite. No duden en consultarnos o en acudir a nosotros si es que nos cree útiles. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Ricardo. Gracias a todos los asistentes. De igual manera, es importante tener en cuenta la actualización de conocimiento y es algo que lo hace ERIESPE de una manera extraordinaria. Muchas gracias, Inge. Aprovecho la oportunidad igual para invitar a todos los presentes a estar al tanto de las diversas actividades que estamos desarrollando como capítulo. En el transcurso de las 2 siguientes semanas vamos a promocionar un concurso de papers. Están cordialmente invitados a que estén pendientes de todos los lineamientos y van a haber fabulosos premios. Así que les dejo la información aquí. Adicional, dentro de 15 días vamos a tener la ponencia del arquitecto Alejandro Román, el cual nos va a hablar acerca del BIM, del modelamiento en BIM con diversos software, entre ellos el Revit. Entonces va a ser un tema muy interesante. Están cordialmente invitados. Y de igualmente se hará la publicación oportunamente en las redes sociales y cuentas oficiales del capítulo. Con esto me despido. Muchas gracias a todos. Listo. No, como dijo Ricardo, no se olviden de estar pendientes de nuestras páginas, de la página oficial del capítulo estudiantil ERIESPE de Facebook e Instagram. Y siendo las 18:19 doy por terminada esta reunión. Muchas gracias por su asistencia.